Vamos ahora a California, donde el devastador mega incendio continúa arrasando con todo a su paso en Los Ángeles. Ya ha obligado a la evacuación de 180.000 personas desde sus hogares, incluidas estrellas de la música y el cine. Entre los sectores más afectados está el famoso barrio costero de Malibú, donde grandes viviendas que bordeaban la playa han sido arrasadas por el fuego. Casas consumidas en su totalidad. El calor de las llamas sigue arrasando con lo que hay a su paso. Con cada minuto que pasa, los fuertes vientos dificultan la contención de un fuego que está totalmente fuera de control. This is West Hollywood. That's the Hollywood Hills. Just a few, I want to say, not more than a mile away from us. Esta tormenta de fuego es la más grande en magnitud. Los vientos con fuerza de huracán suelen ir acompañados de tormentas de lluvia, pero estos son vientos con fuerza de huracán que se combinan con condiciones de sequía extremadamente seca. En Palisades y Sylmar estamos en medio de una lucha activa contra el fuego. El paso de las llamas ha dejado una escena apocalíptica en la ciudad de Los Ángeles y ha obligado a la evacuación de miles de personas. Acababa de llegar de la casa de mi familia, donde vive mi madre, que quedó totalmente calcinada. Así que fue el impacto inicial, y luego llegué a mi casa y lo mismo. Todo está hecho polvo, así que tuve que verlo con mis propios ojos para creerlo. Nunca había visto algo así. Las imágenes de esto son impactantes. Hasta el minuto hay 5 focos importantes: Palisades, Eaton, Hearst, Lydia y Sunset. De ellos, 3 siguen descontrolados. Los siniestros están afectando a los famosos y a la industria del entretenimiento de Hollywood, así como a través de sus redes sociales. Mandy Moore, o también conocida por protagonizar la voz de la película Enredados, publicó un mensaje lamentando la pérdida de su casa. Te quiero, Altadena. Estoy agradecida de que mi familia y mis mascotas hayan podido salir anoche antes de que fuera demasiado tarde. Sinceramente estoy en estado de shock y sintiéndome aturdida por todo lo que tantas personas han perdido, incluida mi familia. Pero estos no son los únicos famosos de Hollywood afectados. En esta foto se puede ver a Ben Affleck, expareja de Jennifer López, que tuvo que evacuar su hogar en Pacific Palisades, producto de la peligrosidad de las llamas. Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks, Adam Sandler y Paris Hilton también debieron evacuar sus domicilios. De hecho, esta última se enteró por las noticias locales que su casa estaba totalmente consumida por las llamas. Me rompió el corazón más de lo que puedo expresar con palabras. Sentarme con mi familia, ver las noticias y ver nuestra casa en Malibú arder hasta los cimientos en vivo por televisión es algo que nadie debería tener que experimentar jamás. Esta casa fue donde construimos tantos recuerdos preciosos. El incendio ha afectado a miles de personas, incluidos chilenos que se encuentran en el país. Fue así como, mediante una publicación de Instagram, el cantante nacional Beto Cuevas lamentó lo que está ocurriendo en California y aseguró estar, hasta el momento, fuera de peligro. En Sherman Oaks, donde me encuentro, llevamos desde anoche sin electricidad. Aunque es una medida preventiva frente a la crisis, el corte eléctrico añade una sensación de incertidumbre a un panorama ya tenso. Sin embargo, horas más tarde subiría otra publicación lamentando la situación de su hijo, que se encuentra en medio de la zona roja. Todo parecía lejano hasta que mi hijo llamó. Un nuevo incendio ha surgido en los Hollywood Hills, peligrosamente cerca de su casa. Ahora la amenaza es real. Aunque el viento no sopla tan fuerte como ayer, las llamas siguen avanzando. La esperanza de no tener que evacuar aún se mantiene, pero la incertidumbre pesa. Relatos de los famosos que se encuentran en la zona roja del incendio que afecta a la ciudad de Los Ángeles y que hasta el momento ha cobrado la vida de 5 personas, cifra que puede seguir aumentando con el paso de las horas.
llama la atención. Veremos entonces qué es lo que ocurre en las próximas horas en Venezuela, pero por ahora nos trasladamos directamente hasta el estado de California, en Estados Unidos, porque vamos a actualizar lo que ha sido las últimas cifras que se han relevado en torno a esta verdadera tragedia que ya por tercer día consecutivo continúa azotando el estado de California, específicamente al condado de Los Ángeles. Estamos hablando de estos devastadores incendios forestales que la verdad es que ya dejan por lo menos 10 personas fallecidas en este momento actual, mientras estamos revisando estas imágenes, cuando en California son 5 horas menos que acá, es decir, son aproximadamente 20 para las 4 de la mañana en California. Continúan absolutamente activos por lo menos 5 incendios forestales. El último de estos incendios forestales, definido como el incendio Kenneth, ha resultado muy sorpresiva de cierta manera la rápida propagación que está teniendo un incendio en específico, el Kenneth, que se está desarrollando en el Valle de San Fernando y que está en este momento amenazando múltiples localidades, por ejemplo la localidad de Calabazas, la localidad de Hidden Hills, entre otras localidades que son el hogar de muchas celebridades de Estados Unidos, como por ejemplo la propia cantante Britney Spears, quien acaba de entregar su testimonio a través de redes sociales, donde dijo Britney Spears, la famosa cantante estadounidense, que está evacuando su hogar, puesto que, como decíamos, se está viendo amenazada esa zona por estas potentes llamas que, como vemos en los registros, se están avanzando sin control alguno. Ya son por lo menos 14.400 las hectáreas que han resultado absolutamente devastadas por esta potente ola de incendios forestales en el estado de California. Y no solamente esa es la cifra más preocupante, sino que también se acaba de actualizar la cifra de estructuras o casas que han resultado dañadas por esta situación, destruidas más bien por esta situación, y ya son por lo menos más de 10.000. Es decir, una cifra muy preocupante que nos da cuenta de lo dramático que es esta verdadera tragedia que se está registrando en el estado de California. Este último incendio, que es el más reciente, el incendio Kenneth, que yo les acabo de hacer mención, se estima por lo menos que ya estaría contenido en un 35% según cifras preliminares, así que de cierta manera puede que esas cifras sean tomadas como con cierto optimismo, pero obviamente que es muy preocupante de igual manera la situación, puesto que, como decíamos, no es el único incendio que continúa azotando al estado de California, y el incendio más grande es el incendio Palisades, que está lamentablemente contenido solamente en un 6%, es decir, queda muchísimo por delante en términos de el combate a las llamas, una situación muy preocupante. Otro de los incendios más importantes que se está desarrollando en este momento en el condado de Los Ángeles es el incendio Hearst, que está contenido en un 37%, y el otro incendio es el denominado Lydia, que está contenido aproximadamente en un 60%. Así que esas son las cifras más actualizadas que nos llegan en este momento por parte de las autoridades de Estados Unidos, pero quienes destacan que lamentablemente la mayoría de estos incendios permanecen absolutamente descontrolados. ¿Y por qué en específico? Puesto que ha sido muy difícil combatir estos incendios debido a que el estado de California, primero que todo, está atravesando una potente ola de calor con temperaturas que incluso superan los 30 grados de temperaturas, y también, por ejemplo, se están viendo enfrentados a potentes vientos con ráfagas que superan obviamente los 100 kilómetros por hora. Es decir, esos son los factores que han impulsado a que esta catástrofe sea tan difícil de contener, y por eso es que ya estamos hablando de el tercer día consecutivo que estos incendios están azotando con toda su fuerza al estado de California. Además de esta situación que comentábamos de las altas temperaturas y los fuertes vientos, en el estado de California en específico, que estamos viendo ahí en la pantalla, se registra mucha escasez hídrica, y esa situación también trae consigo varios recintos que están absolutamente secos, y que obviamente esa situación facilita la propagación de las llamas. A esa situación hay que sumar también que varios de los lugares donde se dispone agua para que los bomberos puedan enfrentar esta emergencia están absolutamente secos también, así que una verdadera tragedia la que se está desarrollando, y que la verdad es que no da tregua al parecer el fuego.